La guía completa sobre instalaciones eléctricas. Introducción. Cuando se trata de realizar instalaciones eléctricas por su parte, y si en realidad está interesado en el tema, el libro que tiene en sus manos es único y especial. En su cuarta edición en el idioma inglés, y ahora en su primera versión en español, la guía completa sobre instalaciones eléctricas de Black & Decker ha vendido más de 1 millón de copias en su versión original, estableciéndose de esa forma como un éxito editorial en esta clase de publicaciones en Norteamérica. Miles de dueños de casas han tomado la decisión, si está buscando información clara, confiable y fácil de interpretar sobre todos los aspectos de instalaciones eléctricas en el hogar, la guía completa sobre instalaciones eléctricas es para usted. Las instalaciones eléctricas son tareas poco comunes que pueden ser muy satisfactorias y a su vez frustrantes. Pueden ser simples y claras o complicadas y complejas. Es una habilidad muy valiosa, pero a su vez es una actividad muy peligrosa. Llevar a cabo este tipo de operación por usted mismo no es algo que se pueda tomar a la ligera, pero a medida que crece en experiencia se dará cuenta que tener esta destreza le ayudará a responder a muchas emergencias caseras y llevar a cabo excelentes reformas y mejoras con resultados formidables. La guía completa sobre instalaciones eléctricas ha sido actualizada para cumplir con las normas establecidas por el National Electrical Code 2008, o sea, la NEC, Código de Electricidad Nacional, sobre instalaciones eléctricas. La obra es un completo examen sobre la electricidad y cómo es aplicada hoy en día en los hogares, con definiciones fáciles de entender, instrucciones paso a paso y claras fotografías. La mayoría del trabajo eléctrico en su casa, desde tareas básicas hasta las más complejas, es algo que puede lograr con facilidad. Aún se contrata profesionales para reemplazar electrodomésticos o instalar nuevos circuitos. Entender la electricidad a este nivel y qué se requiere para llevar a cabo el trabajo lo convertirá en un consumidor preparado y le ayudará a ahorrar su dinero. A lo largo de este libro encontrará valiosas explicaciones sobre sistemas eléctricos caseros, cables y conductores, cajas y paneles, interruptores y tomacorrientes. Aprenderá cómo trabajan juntos para crear circuitos que puedan transmitir corriente en forma segura y eficiente. Descubrirá cómo funciona cada componente usando las herramientas correctas para cada trabajo. También verá en forma gráfica los proyectos eléctricos caseros más comunes presentados paso a paso y en detalle. Ya sea que desee reemplazar el cable de una lámpara o actualizar el panel principal de servicio, aquí encontrará la información para realizar el trabajo correcto. Cuando lleve a cabo tareas eléctricas en su hogar, es de vital importancia trabajar con el Departamento de Inspecciones Eléctricas de su localidad desde el principio. Si está instalando nuevos circuitos o expandiendo la capacidad, necesitará un permiso y casi que con seguridad una inspección personal de su trabajo. No ignore este paso. Los inspectores locales son de gran ayuda y deben ser considerados como tal. Ignorar los permisos requeridos puede resultar costoso en pago de multas. Si el cable utilizado no es el correcto o no es de aceptable calidad, puede ocasionar grandes daños. Y si en cualquier momento durante su trabajo tropieza con situaciones donde no tiene la certeza, deténgase y busque ayuda. Siempre utilice los mejores materiales y herramientas disponibles para el trabajo y realice una labor cuidadosa a lo largo del proyecto. Cuando lleva a cabo una tarea metódica y competente, se sentirá muy orgulloso por haberla efectuado usted mismo y por los resultados obtenidos. Fundamentos. Trabajando con seguridad. La única forma que puede trabajar con seguridad cuando hace instalaciones eléctricas es entender cómo funciona la electricidad y cómo es transportada desde las calles al tomacorriente en su hogar. Lo esencial a entender sobre la electricidad es que la cantidad normal que fluye a través de los cables en su hogar puede ser fatal bajo ciertas condiciones si tiene contacto directo. Estadísticas estiman que cerca de 1,000 personas son electrocutadas accidentalmente en los Estados Unidos cada año. En adición, unas 500 mueren en incendios causados por fallas eléctricas. Realizar instalaciones eléctricas puede ser una tarea satisfactoria, pero si usted no sabe lo que está haciendo o no se siente muy cómodo con la idea de trabajar con electricidad, no lo haga. Este capítulo le explicará los fundamentos básicos de los circuitos eléctricos que existen en nuestros hogares.
También incluye algunos consejos elementales para trabajar con seguridad, con cables y los detalles de las herramientas esenciales para el trabajo. Para quienes son principiantes, debe considerarse un mandato esta lectura. Aun si tiene buena idea de los principios de la electricidad, dedique un tiempo para revisar el material presentado. Un curso refrescante siempre es beneficioso. En este capítulo veremos el flujo de la electricidad, entendiendo los circuitos eléctricos, cable a tierra y polarización, herramientas eléctricas caseras, seguridad en las instalaciones. El flujo de electricidad. Un sistema eléctrico puede ser comparado con el sistema de plomería. La corriente eléctrica corre a través de los cables casi que de la misma forma como el agua fluye a través de la tubería. Tanto la electricidad como el agua que entran en las casas son distribuidas, realizan su trabajo y luego salen. En plomería, el agua fluye primero a través del sistema de agua a presión. En la electricidad, la corriente fluye primero a través de cables calientes. Este tipo de corriente también es presurizada. La presión de la corriente eléctrica es llamada voltaje. Las tuberías de mayor capacidad pueden transportar más volumen de agua que las de baja capacidad. De la misma forma, cables de corriente eléctrica más grandes o gruesos pueden transformar más corriente que los delgados. La capacidad de los cables de transportar corriente es llamada amperaje. El agua puede utilizarse en las casas a través de los grifos, llaves y duchas. La electricidad está disponible por medio de los tomacorrientes, interruptores y diferentes aparatos eléctricos. El agua sale a través del sistema de drenaje o cañerías, el cual no es presurizado. La corriente lo hace por medio de cables neutrales y tampoco es presurizada y se dice que no tiene voltaje. En la siguiente imagen podemos ver el flujo de agua, pasando de la tubería de suministro de agua por el grifo. Vemos el agua fluyente bajo presión y cómo cae por la tubería de drenaje o cañería. El agua regresa sin ninguna presión. Tanto el agua como la electricidad flotan. La principal diferencia es que se puede ver el agua, y tocar el agua quizás no lo va a matar. Así como la electricidad, el agua entra en un aparato a alta presión y sale a baja presión. En la siguiente gráfica podemos ver mediante las flechas rojas cómo circula la corriente. A través del cable negro caliente, la corriente fluye con presión pasando por el interruptor, llegando a la toma de luz. En esta la corriente regresa sin ninguna presión por medio del cable blanco neutral. El sistema de distribución. El sistema eléctrico que llega a las casas es producido por grandes plantas eléctricas. Estas están localizadas a lo largo de los Estados Unidos o en el país que habita y generan energía por medio de turbinas impulsadas por agua, viento o vapor. Luego la electricidad entra a grandes transformadores de inicio que incrementan el voltaje hasta 500.000 de voltios o más. La electricidad fluye con facilidad a estos niveles de voltaje y viaja a través de las líneas de transmisión de alto voltaje hasta las comunidades que pueden estar ubicadas a cientos de millas de las plantas de energía. Luego, transformadores de llegada localizados en las subestaciones reducen el voltaje para la distribución a lo largo de las cuerdas de luz en las calles. Transformadores más pequeños ubicados en los postes de luz reducen aún más la corriente a 120 voltios para el uso común en las casas. Las líneas que transportan la corriente pueden estar bajo tierra o colgadas y amarradas en la parte superior de los postes llamados mástil de servicio. La mayoría de las casas en Estados Unidos, construidas después de 1950, tienen 3 cables que se conectan con el servicio principal, 2 cuerdas de luz, cada una llevando 120 voltios de corriente, y otro cable neutral a tierra. La corriente de ambas líneas de 120 voltios puede ser combinada en el panel de servicio para suministrar corriente a grandes aparatos eléctricos de 240 voltios como secadoras o calentadores de agua eléctricos. La corriente pasa a través de un medidor de luz para establecer el consumo de energía, luego al panel de servicio donde es distribuida a circuitos por toda la casa. El panel de servicio también tiene fusibles o cortacircuitos o interruptor diferencial.
que cortan la corriente en cada circuito en el caso de cortocircuito o sobrecarga. Algunos aparatos eléctricos de alto voltaje, como hornos de microondas, son por lo general conectados a su propio circuito para prevenir sobrecargas. A través de los años han cambiado los voltajes determinados por las compañías de energía o los fabricantes de aparatos. La corriente de 110 voltios cambió a 115 y luego a 120 voltios. La corriente de 220 voltios cambió a 230 y luego a 240 voltios. El voltaje de los tomacorrientes, las herramientas, los tomas de luz y los aparatos eléctricos domésticos también ha cambiado de 115 a 120 voltios. Estos cambios no afectan el funcionamiento de nuevos aparatos conectados a los cables antiguos. Para hacer cálculos eléctricos, utilice un rango de 140 o 240 voltios para sus circuitos. Las plantas eléctricas suministran energía a miles de hogares y negocios. Transformadores de inicio incrementan el voltaje producido en la planta, haciendo que la corriente fluya con más facilidad a lo largo de líneas de transmisión de alto voltaje. Las subestaciones están localizadas cerca a las comunidades que sirven. Una subestación promedio extrae la corriente de las líneas de transmisión de alto voltaje y las reduce para ser distribuida a lo largo de las cuerdas de luz en las calles. Los transformadores localizados en los postes de luz reducen la corriente de alto voltaje que fluye a través de las cuerdas a lo largo de las calles de los vecindarios. Estos transformadores reducen el voltaje de 10.000 voltios a la corriente normal de 120 voltios usada en las casas. Partes del sistema eléctrico. El mástil de servicio. Es un soporte de metal con una capota en la parte superior que crea el punto de entrada de la electricidad hacia las casas. El mástil contiene 3 cables que llevan 240 voltios originados del transformador más cercano. El medidor de luz suministra la información de la cantidad de electricidad consumida. Normalmente está ubicado a un lado de la vivienda y está conectado al mástil de servicio. En su interior, un disco delgado de metal gira cuando se usa electricidad. Este aparato pertenece a la compañía que provee el servicio. Si cree que el medidor no está funcionando correctamente, contacte a la compañía de luz. Los tomas de luz están conectados directamente al sistema eléctrico de la casa y por lo general están controlados por interruptores de pared. Los tipos más comunes de tomas de luz son los incandescentes y los fluorescentes. Como su nombre lo indica, el cable a tierra conecta el sistema eléctrico al suelo por medio de estos cables, o por medio de tubería de agua fría en sistemas antiguos. En el caso de una sobrecarga o un cortocircuito, el cable a tierra permite que el exceso de energía encuentre su camino a la tierra sin causar ningún daño. El panel principal de servicio, presentado como una caja de fusibles o cortacircuitos, distribuye la corriente a circuitos individuales. Los fusibles o cortacircuitos protegen cada circuito de cortos o sobrecargas. También son utilizados para apagar la corriente de cada circuito cuando se necesita alguna reparación. Las cajas eléctricas encierran las conexiones de cables. Según el National Electric Code o NEC, todas las conexiones de cables deben ser contenidas por completo en una caja eléctrica de plástico o de metal. Los tomacorrientes, algunas veces llamados receptores, proveen la conexión a la corriente eléctrica. A partir de 1965, el receptor de 120 voltios y 15 amperios con orificio de cable a tierra se convirtió en el toma más común. La mayoría de los receptores tienen 2 tomas y son llamados receptores dobles. Glosario de términos eléctricos. Aislante. Cualquier material como plástico o caucho que resiste el flujo de corriente eléctrica. Los materiales aislantes protegen los cables.
Amperio o amp. La intensidad con que la corriente llega a una bombilla, herramienta o aparato eléctrico. BX. Ver cable blindado. BX era el término antiguo. Cable. Dos o más cables agrupados y protegidos por una sola cubierta. Cable a tierra. Un cable utilizado en un circuito eléctrico para conducir corriente a tierra en caso de cortocircuito. Este cable es por lo general de cobre sin cubierta. Cable blindado. Dos o más cables agrupados y protegidos por una cubierta de metal flexible. Cable caliente. Cualquier cable que transporta voltaje. En un circuito eléctrico, el cable caliente por lo general está cubierto con aislamiento de color rojo o negro. Cable de alimentación. Transporta corriente de 120 voltios sin interrupción desde el panel servidor. Cable de llegada. Un cable corto usado para conectar dos o más cables de circuito a un solo tornillo en el terminal, llamado pigtail. Cable enterrado. Ver cable neutral. Cable neutral. Un cable que regresa corriente sin voltaje a la fuente de origen. Por lo general está cubierto por un aislante de color blanco o gris claro. También es llamado cable enterrado. Caja. Un instrumento utilizado para contener las conexiones de cables. Caja de unión. Ver caja. Circuito. Fluido continuo de corriente eléctrica que corre a lo largo de cables. Conducto. Un tubo de metal o plástico utilizado para proteger cables. Conductor. Un material que permite flujo de corriente. El alambre de cobre es un buen conductor. Conector de cable. Un dispositivo utilizado para conectar dos o más cables, también conocido como cable de tuerca. Continuidad. Fluido de corriente eléctrica sin interrupción a lo largo de un circuito determinado. Cortacircuito. Dispositivo de seguridad que interrumpe un circuito eléctrico en caso de cortocircuito o sobrecarga. Cortocircuito. Un contacto accidental e inapropiado entre dos cables transportando corriente o entre un cable con corriente y un conductor a tierra. Corriente. Es el movimiento de electrones a lo largo de un conductor. Corriente eléctrica. El resultado del fluido de corriente caliente por un periodo de tiempo. El uso de la corriente eléctrica crea calor, movimiento o luz. Fusible. Un dispositivo de seguridad normalmente encontrado en casas antiguas, que interrumpe circuitos eléctricos durante cortocircuitos o sobrecargas. Greenfield. Materiales usados en conductores de metal flexibles. Ver cable blindado Greenfield es un término antiguo para describir este tipo de cables. Interruptor. Un dispositivo que controla el paso de corriente eléctrica a través de los cables de circuito. Es usado para encender y apagar luces y aparatos eléctricos. Medidor. Un dispositivo utilizado para medir la cantidad de corriente eléctrica usada. Panel de servicio. Una caja de metal ubicada por lo general cerca del sitio por donde entra la corriente eléctrica en la casa. Aquí la corriente es dividida en circuitos individuales. El panel de servicio contiene cortacircuitos o fusibles para proteger cada circuito. Romex. Marca de la cubierta de plástico para cable eléctrico que es comúnmente usado para las instalaciones eléctricas interiores. También es conocido como cable NM. Salida. Sobrecarga. Demanda de corriente eléctrica superior a la capacidad de transportar energía de los cables del circuito o el aparato eléctrico. Por lo general provoca la quema de un fusible o el salto de un cortacircuito. Toma corriente. Un dispositivo que permite a los enchufes tener acceso a corriente eléctrica. Toma corriente doble. Un receptáculo que permite la conexión de dos enchufes. Toma corriente polarizado. Un receptáculo diseñado para mantener la corriente eléctrica fluyendo a través de cables rojos o negros, así como corriente neutral por los cables blancos o grises claros. Tornillo de terminal. Es el lugar donde un cable se conecta con el tomacorriente.
con el interruptor o con un aparato eléctrico. UL. Abreviación para Underwriters Laboratories. Una organización que prueba dispositivos eléctricos y fabrica productos para la seguridad. Vataje o vatios. Una medida de corriente eléctrica en términos de energía total consumida. Los vatios pueden calcularse multiplicando el voltaje por los amperios. Voltaje o voltios. Una medida de corriente eléctrica en términos de presión. En la siguiente gráfica podemos ver cómo describimos varias de las cosas que anteriormente hemos leído. La primera, la capota, que evita que el agua entre en la vivienda. Los cables de servicio, que suministran la electricidad a la vivienda y provienen de las cuerdas de luz de la compañía de electricidad. El mástil de servicio crea un punto de unión para los cables de servicio. El medidor electrónico mide la cantidad de energía consumida y muestra los resultados al interior de una cúpula de vidrio. Circuito de 240 voltios, separado para el calentador de agua. El panel de servicio distribuye corriente eléctrica a los circuitos. Vemos también la lámpara de araña, toma corrientes, interruptor del fluido continuo, interruptor de pared, circuito de 120 voltios separado para el horno microondas, toma corriente GFCI. Circuito de 120 a 240 voltios separado para la secadora de ropa. Cable trifásico a un tubo de metal a tierra. El tubo de tierra debe tener por lo menos 8 pies de largo y es llevado a tierra fuera de la vivienda. Cable trifásico a una tubería de metal de agua. El alambre de enlace es utilizado para eludir el medidor de agua y asegurar una trayectoria a tierra sin interrupción. Entendiendo los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es un flujo continuo de energía. Los circuitos caseros transportan corriente eléctrica desde el panel principal de servicio a través de toda la vivienda y de regreso al panel. Varios interruptores, tomacorrientes, tomas de luz o aparatos eléctricos pueden estar conectados a un solo circuito. La corriente eléctrica entra al circuito por medio de cables calientes y retorna por medio de cables neutrales. Los cables tienen una codificación de color para una fácil identificación. Los cables calientes son de color negro o rojo y los neutrales son blancos o grises claros. Para mayor seguridad, la mayoría de los circuitos incluyen un cable de cobre sin cubierta o un cable verde aislante a tierra. El cable aislante conduce energía en el caso de un cortocircuito o una sobrecarga y ayuda a reducir la posibilidad de un choque eléctrico. El panel de servicio tiene un cable a tierra conectado a un tubo de metal de agua y una vara también de metal enterrada en el suelo. Si el circuito transporta demasiada corriente, puede sobrecargarse. En este caso, un fusible o un cortacircuito protegerán el circuito. La corriente eléctrica regresa al panel de servicio por medio del cable neutral del circuito. Allí la corriente se convierte en parte del circuito principal y sale de la vivienda por medio de un cable grande neutral de servicio que la retorna al transformador ubicado en el poste de luz. Como podemos ver en la imagen que hay a continuación, es la anatomía de un circuito. Vemos el panel de servicio y adentro cables calientes principales del circuito, cable neutral principal del circuito, cortar circuitos del circuito,